Bien, gracias, Telsi. Bueno, sí, bienvenidas nuevamente. Estamos felices de estar otro jueves con ustedes en un estudio bíblico, alimentando nuestro espíritu, alimentando nuestra alma con la palabra del Señor. Y en esta serie que venimos haciendo desde el mes de octubre, que es sobre las mujeres de la Biblia, vamos a ver la vida, lo que dice la palabra del Señor sobre Marta y María, a ver cómo podemos aprender de ellas sobre tener un enfoque oportuno, el mejor enfoque en el momento oportuno. Y para eso hoy tenemos una invitada, Claudia Isabel, mi hija menor, va a ser la persona que nos va a traer la enseñanza, el estudio bíblico. Claudia es una persona de mi entera confianza, no solo porque desde niña ha sido fue una niña que amó la palabra de Dios sin que se le diera una Biblia todas las noches. Ella solita tomaba la Biblia y se interesó en aprender del Señor. Y luego ya cuando estaba en edad de empezar sus estudios universitarios, ella fue muy clara y nos dijo que ella quería estudiar teología porque desde muy joven sintió el llamado de servir al Señor. Y qué casualidad que cuando yo le pido que enseñe esta semana, habían dos opciones de temas y el tema que Dios le tocó su corazón es sobre Marta y María, acerca de enfoque oportuno, y yo puedo decir que es un tema que le calza muy bien a ella porque ha sido una persona que desde niña hasta ahora ha sabido trabajar por sus objetivos poniendo a Dios en el lugar que a Dios le corresponde. Claudia, ahora los micrófonos son tuyos y estamos abiertas a recibir lo que traes para nosotros. Gracias, mamá, por la introducción, que me vas a hacer llorar, uno queriendo tener la compostura aquí. Y de verdad que por el regalo de permitirme guiar este tiempo en el cual realmente nuestro mayor interés es escuchar el mensaje de Dios, la palabra de Dios para con nosotras. Este pasaje particular tiene un gran significado y aporte en mi vida y me encanta, me alegra mucho que podamos visitarlo juntas como mujeres, como familias de la fe. Porque Dios habla de este encuentro de Jesús y Marta y María con un enfoque también muy particular para nosotras las mujeres. Como mencionó la señora Sonia, mi madre, que el tema que queremos tratar hoy es enfoque oportuno. Y para quizás hablar un poquito del enfoque, me gustaba ver la imagen de por lo menos una cámara cada vez, ahora que estoy tratando de aprender de fotografía, porque realmente estoy empezando. Cada vez que tomo una cámara, una de las cosas más importantes que aprendo a definir cuando quiero tomar mi foto es qué parte es la que de la imagen quiero que tenga un mayor enfoque. ¿Cuál es la parte que me gustaría que resalte, que se vea, que se note? Con la que quiero que la gente se quede, con la que yo me quiero quedar en la memoria cuando vea esa imagen. Entonces, ¿qué es lo que ese enfoque busca transmitir en la imagen? Y por eso es que hoy vamos a buscar el enfoque oportuno, el enfoque, el momento clave para Marta y María al recibir a Jesús. Digamos que yo les puse aquí unas pequeñas imágenes. Aquí en este enfoque nosotros podemos ver básicamente la flor, las gotitas de agua. Puedo ver más detalles que de repente si no estuviese enfocada me distraería con otras cosas. O por ejemplo, si veo esta imagen de estos lentes, puedo ver que en verdad está bien cool esta foto, cómo está enfocada simplemente a través de los dos ojos, en que eso es lo principal que se busca que se vea. Versus una foto desenfocada, me estoy perdiendo de la vista de la hermosa ciudad, me estoy perdiendo de quizás este carro en este puente que es una imagen que me quiere transmitir algo. Entonces, ¿cuál es el enfoque oportuno en esta secuencia bíblica, o en esta historia en la cual Jesús iba en su camino
y es recibido en esta aldea por Marta y María en su casa. Usualmente muchas de las enseñanzas que tenemos sobre Marta y María nos hablan mucho sobre la vida contemplativa versus la vida activa, y que es un mensaje súper hermoso y bello. La vida contemplativa como una vida que busca más, una vida más calmada, la vida activa que siempre quiere estar haciendo cosas, pero el sentido de esta narrativa se encuentra en otro aspecto. La narración de Lucas está altamente interesada en la hospitalidad, y por eso vamos a ver en su definición más sencilla qué puede ser hospitalidad. Es una amabilidad y una atención con la cual una persona recibe y acoge a un invitado, a un misionero, a un extranjero, a quien sea en su casa. Digamos que esta puede ser una definición en la cual podemos utilizar hospitalidad como tal. Y queremos ver cómo Jesús, a través del texto bíblico en Lucas, nos enseña cuál es la hospitalidad que Él desea, cuál es la hospitalidad que Él anhela. Esto se ve desde el principio con el lenguaje que conecta el pasaje anterior. Yo no sé si ustedes recuerdan cuál es el pasaje anterior, pero justo antes de hablar sobre Marta y María se encuentra la parábola del buen samaritano. Y en la introducción de la parábola del buen samaritano, algunas versiones de la Biblia lo dividen como separado, pero se hace la pregunta de la vida eterna, donde este maestro de la ley va y está como retando a Jesús sobre la pregunta de la vida eterna, y entonces Jesús le responde, ¿pero qué dice la ley? Y bueno, obviamente él sabía qué decía la ley, era un maestro de la ley. Que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces el hombre dice, ¿pero quién es mi prójimo? Y aquí va, y Jesús le cuenta la parábola del buen samaritano. ¿Qué quiere decir esta conexión de estos pasajes uno atrás del otro? El Evangelio de Lucas, yo sé que este imagen no tiene mucho sentido ahorita, pero el Evangelio de Lucas es uno de estos evangelios que está interesados no solamente en la secuencia de los eventos como tal, históricamente, sino que realmente está interesado en el significado de estos eventos y cómo conectan el uno con el otro. Digamos que ustedes ven esta imagen aquí y yo veo la secuencia. Yo me levanto, yo me baño, yo como, me ensucié comiendo, pero me ensucié tanto, tipo, que me tocó bañarme de nuevo y me fui a trabajar. Yo veo esa secuencia completa y me hace sentido. A ver, ¿qué pasa si yo quito una? Por ejemplo, quito la de comer. Y yo veo la secuencia. Yo me levanto, yo me baño, yo me ensucié, no sé cómo me ensucié, pero me ensucié toda y bueno, me tocó volver a bañarme y me voy a trabajar. Pero ahora, si quitamos la parte de ensuciarse, entonces la secuencia sería, yo me levanto, yo me baño de nuevo y me voy a trabajar. Entonces, ahí como que no podemos ver, no podemos entender la profundidad del mensaje o el mensaje completo porque hay partes que estamos extrayendo de esta secuencia histórica. Entonces, en ese sentido, el Evangelio de Lucas conecta las escenas anteriores del caminar de Jesús con esta, escenas que muestran el recibimiento y el rechazo de Jesús y de sus discípulos a través de que él iba en este camino desde Galilea hasta Jerusalén. Un camino bastante largo y que es muy, muy, muy central en el mensaje de Jesús en este evangelio. El encuentro de Marta y María realmente clarifica la naturaleza de la forma en la que Jesús busca que él y sus seguidores sean recibidos, la forma en la que Jesús desea que aquellos que participan del establecimiento del reino de Dios en la tierra sean recibidos y a su vez recibamos sus mensajeros, sus testigos, sus fieles, sus discípulos. El significado de cada uno de estos eventos mencionados en Lucas por sí solo están incompletos. Cada uno debe ser leído en referencia a su ubicación en la narrativa. Y por eso, en este caso específico, quería resaltar, esta introducción es realmente para resaltar que cuando se hace la pregunta de la vida eterna, la respuesta tiene que ver con dos cosas, el amar a Dios y el amar al prójimo. Y de una vez, en la parábola del buen samaritano, Jesús nos enseña cómo amar al prójimo, ser misericordiosos. Nos enseña el accionar de la palabra,
cómo actuar la palabra. Y el amar a Dios nos los va introduciendo en la hospitalidad de Marta y María. Escuchar la palabra. Entonces tenemos esas dos cosas que nos conectan. Amar a Dios, amar al prójimo. Escuchar a Dios y responder en acción a Dios. Y nos preguntaríamos, ¿cómo Jesús busca entonces que le amemos? Lucas era un evangelista desde su esencia, en su núcleo. Y para él era muy importante desde una vez trazar esta conexión de esta secuencia de estos eventos que se conectan entre sí, porque en medio de nosotros como discípulos de Dios, personas que caminamos con Cristo, aprendemos cada día más, tanto del amor de Dios como de cómo Jesús busca que amemos. Entonces, posicionar esto en medio de un camino, nos dice, en este camino nosotros vamos a aprender a amar y vamos a aprender a recibir, a ser hospitalarios. Si vemos la parte de hospitalidad aquí en este aspecto, en esta sección de Lucas 10, del 38 al 42, nos muestra que no es una hospitalidad que espera algo a cambio. Que si yo invito a Rebeca, ven Rebeca, te voy a cocinar, pero una comida espectacular. Yo sé que la próxima semana Rebeca probablemente me va a invitar porque va a sentir que como yo la invité, ella me tiene que invitar, entonces al final y al cabo se cancela. Digo, no es que no es importante y que no es bueno y que no es bello, pero el reto que Jesús nos pone es realmente una hospitalidad de darle a aquel que no te puede dar absolutamente nada a cambio. Es ser así como Dios misericordiosos, llenos de gracia, aún para los malvados y los desagradecidos, o los que no tienen realmente. ¿Qué hacen Marta y María cuando Jesús llega? Marta responde exactamente con el rol cultural que se le era asignado a una mujer. Marta empieza a hacer los quehaceres, probablemente ya veía que la gente tenía hambre, la comida había que hacerse, alguien tenía que hacerla, pero lo interesante en todo esto es que no es que está mal que Marta esté haciendo los quehaceres, porque eso era lo que se esperaba culturalmente hablando, pero había un Jesús, la esencia misma del establecimiento del reino de Dios, de los planes de salvación, entrando a la casa para enseñar, y van los discípulos y se sientan, y Marta va y se enfoca en lo que la sociedad espera de ella, hacer la comida, tener todo listo, estar haciendo todo lo que tiene que ver con lo que era el rol de ella como mujer, cosa que era súper bien vista en ese momento cultural. Incluso hoy en día es bien visto que tú llegues y que te reciban y que tengan toda la comida lista, que te atiendan súper bien, pero que realmente era lo que Jesús estaba esperando que comida, o sea, ¿para qué Jesús estaba ahí pasando ese tiempo con Marta y María? En aquellos tiempos, cuando un maestro enseñaba, una mujer no tenía nada que ver con sentarse a escuchar, ni ser discípula, ni con aprender del maestro. El rol de una mujer era servir a través de asegurar que todo estuviese en orden en la casa, cosa que en verdad es una belleza, o sea, no es algo negativo, pero no le permitían escuchar al maestro. Por un lado estamos viendo que era la hospitalidad culturalmente en el tiempo de Jesús, y por otro lado estamos viendo cómo María practica esa hospitalidad para con Jesús. Porque lo primero que hace María es piti, ella se va a los pies de Jesús a escuchar a Jesús. Y no sé si se han dado cuenta que las veces que María es mencionada en la Biblia, la de Lázaro y la de los perfumes de María, siempre está a los pies de Jesús. Entonces, que una mujer estuviese sentada a los pies de un maestro escuchando para aprender era algo totalmente inaudito, inusual. Y María no le importó, ella reconoce la grandeza del ser que entró por esa puerta, su señorío, su autoridad, y se pone a sus pies. María no estaba interesada en el qué diría la gente, en cómo la verían por no estar haciendo lo que ella se esperaba y que no era una buena mujer. No, ella simplemente se humilla delante de Jesús a sus pies para escucharle. Ella ve al maestro y ella ve esperanza. Ella está atraída por Jesús y su mensaje y elige escuchar al maestro y aprender del maestro.
¿Cómo amamos a Dios? A través de un interés genuino, urgente, humilde, de escuchar la palabra de Dios, de escucharle, de su mensaje para su pueblo, para sus hijos, para su plan, para sus sueños, su misión aquí en la tierra. Y aquí lo puse así en dos partes. María hacía lo culturalmente esperado con ella, los quehaceres del hogar, que ya digo que no es que sea algo negativo, simplemente estamos estudiando lo que el mensaje nos quiere enseñar con respecto al ser discípulas, al irnos a los pies de Jesús, al contrarrestar lo que la sociedad y la cultura espera, y María que estaba haciendo lo que Jesús esperaba de ella, escuchar el mensaje, cómo amamos a Dios. Y aquí, bueno, no sé si ustedes se han puesto a ver que en el Evangelio de Lucas, el 40% de los nombres mencionados en la Biblia son nombres de mujeres. Como sabemos, el rol de la mujer en esta cultura no era uno que, o sea, la mujer no tenía un rol prioritario culturalmente, pero Jesús pone en este evangelio una gran prioridad y un peso y un rol en las mujeres. Y quizás por eso yo decía, qué bueno que estamos en esta reunión de mujeres y que podemos recordar esto, porque Jesús vino a transformar una cultura en donde, o sea, el evangelio de Lucas resalta una cultura en donde los que son excluidos vienen a ser incluidos. En los que están en el piso, los que son vistos como menos, los levanta y les da el lugar que tienen como hijos de Dios, el lugar que se merecen, la dignidad y el valor, como las mujeres en este caso, que no eran dignas de sentarse a los pies, y Jesús decía, sí son dignas de sentarse a los pies, sí tienen que aprender, sí busquen ser discípulas. La prominencia y el peso del rol que le da Jesús a la mujer en este evangelio es valiosísimo, que desde el principio nos muestra roles de mujeres. O sea, desde el principio Lucas nos muestra roles como el de Elizabeth, como el de María, en donde ellas fueron escogidas por Dios y decidieron responder con palabra y con acción a Dios. Desde que Elizabeth cargaba a Juan el Bautista y que María cargaba a Jesús en su vientre, fueron mujeres que decidieron serle fiel a Dios. ¿Cuál era el enfoque de María, la madre de Jesús, y Elizabeth, disculpe, en esos momentos? O sea, María se ponía a pensar, ¿qué dirá la sociedad? No sé, y mira Dios, la verdad es que no sé, porque es que yo no me he casado, y ¿cómo voy a decir que estoy embarazada? ¿Se concentraba en lo que la sociedad iba a decir o se concentraba en lo que Dios le había mandado, lo que Dios le había dicho? Elizabeth se preocupaba porque lo que la sociedad diría de ella, que iba a tener un hijo tan mayor, qué vergüenza, o ambas respondieron en adoración y en fidelidad a Dios. ¿Nos estamos enfocando en escuchar a Dios, en escuchar sus enseñanzas en momentos claves? ¿Nos estamos preocupando más por responder en lo que dicta la sociedad que estar a los pies de Cristo? ¿Cómo ser hospitalarios? ¿Qué era lo que realmente esperaba Jesús al entrar en esa casa? A veces tratamos de recibir a nuestras visitas y ni siquiera escuchamos sus necesidades. Queremos recibirlos por lo que es importante para nosotros y no nos podemos saber qué puede ser importante para esa visita que estamos recibiendo. El interés principal es un genuino escuchar la voz de Dios, un genuino escuchar las enseñanzas de Jesús, un genuino escuchar la palabra de Dios. Más adelante del pasaje, ya después de que entra Jesús, Marta se pone a hacer los quehaceres, María se pone a los pies de Jesús. Jesús enseñaba, que por cierto no era que estaba nada más María a los pies de Jesús, también estaban probablemente sus discípulos. Y viene Marta y no hay ninguna colombiana por aquí que dice se emberraca. Se molesta y se enoja porque María no está haciendo lo que, o sea, no la está ayudando. Obviamente la historia nos habla de que entra a la casa de Marta, por ende podemos entender que Marta quizás se sentía como responsable de que todo estuviera orden, el ojo estaba puesto en ella. Si las cosas ahí no estaban bien, o sea, ella era la que quedaba mal, como quien dice. Y ella va y le hace esa pregunta a Jesús. O sea, no vas a decirle a María que se levante y me ayude, que fresca. No se lo dice así, pero ese es como el sentir, como que Señor, le dice Señor, reconoce ese señorío. Marta conocía quién era Jesús. Y Jesús le responde, Marta, Marta, te afanas por muchas cosas. Ansiedad como anfitriones. Como dijimos anteriormente, las mujeres normalmente judías tenían un rol de ama de casa.
pero eso también era como para amarrarlas a que el rol de todo lo que ellas hicieran fueran instrucciones del hombre, en vez de ellas poder estar también comprometidas al estudio, en vez de ellas poder escuchar y aprender, sino más para sostener las instrucciones del hombre. Particularmente hablando del estudio de la Biblia o el Torá, que era lo que profundizaba. El problema que presenta este pasaje, o el problema que presenta esta perícopa, y lo vuelvo a resaltar porque es importante, que no se trata de que Marta estaba haciendo algo malo porque ella en verdad estaba sirviendo y haciendo lo que la cultura le esperaba de ella. Pero el problema es que entonces de la nada sale esta mujer María, que está asumiendo un rol de discípula, prefiriendo, es más, eligiendo el rol de discípula y de humillación. Ese es el problema que se ve en este pasaje. Nos dio un problema, como quien dice, un buen problema, algo que hace un switch a lo que se entendía como importante y prioritario en ese momento, cuál era el enfoque. En el versículo 41, Marta es caracterizada como la que está sirviendo. Y en el Evangelio de Lucas el servicio es muy, muy, muy positivo. Pero está siendo caracterizada no solo como una persona que sirve, sino una cuyo servicio está marcado por distracciones y preocupaciones que interfieren con el crecimiento y la expresión de una fe auténtica, de un acercamiento a Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Un servicio marcado por distracciones puede interferir con tu y mi crecimiento en la fe. La hospitalidad que Jesús espera no es una que se enfoca en la preocupación de los quehaceres, de las expectativas, de lo que está dictado por otras personas, por socialmente nos crea un mejor estatus, sino que está enfocado en atender a la visita cuya presencia, en este caso en particular, es una revelación del plan divino de Dios, es la plenitud de vida como tal. Entonces es un desenfoque versus un enfoque. La imagen de Marta está desenfocada. La forma en la que Marta se dirige a Jesús toma un giro inesperado porque Marta decía, yo estoy en lo correcto realmente. O sea, yo lo decía seguro con tal autoridad o con tanta seguridad porque ella decía, yo estoy haciendo lo correcto, yo estoy haciendo lo que se espera de mí. Y se dirige con un tono inclusive irónico, pero realmente eso lo que termina haciendo es casi que una autoacusación. Pobrecita, salió regañada, se tiró solita al agua porque al fin y al cabo Jesús le dice, María, estás cogiendo la mejor parte, te estás preocupando por las cosas que no son necesarias en este momento. Te estás enfocando en lo que no es necesario en este momento. El reclamo de Marta está centrado en ella misma, en su ansiedad, en sus preocupaciones, en su estándar social. Aunque Marta reconoce a Jesús como Señor, ella se concentra más en ver cómo Jesús la puede ayudar a ella, o sus planes, en vez de ver cómo ella puede aprender de los planes de él, de los planes de Jesús. Este encuentro de Jesús con María y Marta clarifica la naturaleza de esa bienvenida que él busca, no solo para sí mismo, sino para sus mensajeros. Marta eligió la ansiedad como anfitriona en vez de la disposición de ser transformada por la palabra. Marta eligió la ansiedad como anfitriona en vez de la disposición de ser transformada por la palabra. Así como el rol de las mujeres es resaltado en Lucas desde sus inicios, hacemos el enfoque desde el inicio de Lucas. Cada vez que hablo desde el inicio y demás me estoy refiriendo al Evangelio de Lucas, ya que esta historia particularmente está en Lucas. El enfoque desde el inicio también se centra en Dios y en su mensaje salvador a través de su Hijo Jesucristo. Desde el principio creo que es en Lucas 2 está el cántico de María. Ofrece un cántico a Dios en agradecimiento por ser elegida en medio de este plan de salvación. Entrar en una relación con Jesús en la cual uno no escuche su palabra, sino que se preocupe por todo lo que hay que hacer, por todo lo que se espera de uno, es un desenfoque. Que nuestro enfoque en momentos claves no sea nuestra ansiedad de hacer las cosas lo más perfecto posible o lo que creemos que puede generar mejores resultados y que se nos vaya de un lado la parte de
qué es lo que realmente Jesús está esperando de nosotros, no esperando, deseando. Algo que realmente es importante para mí. Después de los años que estuve viviendo en California, que creo que la mayoría de ustedes saben, como mi mamá mencionó antes de ser Sonia, estoy súper agradecida por el esfuerzo que ellos hicieron en apoyarme, toda mi familia, amigos, tanto en oración, entre otras cosas. Yo estoy súper agradecida de que en ese tiempo tenía una gran cantidad de tiempo para servir, porque esa era mi vida era estudiar, servir, pasar tiempo con Jesús. O sea, tenía bastantes cosas que hacer, pero esa era mi vida. Y la transición de la vida laboral y de ministerio es bastante difícil, porque ustedes, muchas que han tenido hijos, que tienen hijos, Rebeca, que pasan que hay muchas responsabilidades a las cuales atender. Se los puede hacer muy fácil el priorizar el servicio y dejar a un lado el tiempo con Jesús, de escuchar a Jesús. Y para mí, algo que me ha costado, pero que ha sido bueno, es saber elegir, que si tengo que elegir entre hacer y estar, quiero elegir estar. Quiero elegir estar con Jesús. Jesús nos manda a hacer muchas cosas, pero si no tenemos de dónde dar, porque no escuchamos a Jesús, entonces ese puede ser un servicio que trae distracción. Y es un reto porque a veces nos concentramos en lo que se espera de nosotras, en lo que socialmente se espera de nosotras. Y nos toca estar atentas a escuchar qué es lo que Jesús realmente está esperando. Este pasaje nos ofrece una crítica, como mencioné, de la bienvenida que ofrece Marta, sino es con respecto a la hospitalidad, que es contrarrestado con una María que decide ser discípula. Prácticas ansiosas, agitadas, son comportamientos que contrarrestan las características de una discípula como María. Un enfoque oportuno elige tomar una posición de discípula de Jesús. Marta está preocupada por muchas cosas, María con solo una, por lo cual la actitud de Marta es evaluada como negativa y la de María como positiva. Estamos tomando una actitud de personas que quieren aprender de Jesús. ¿Qué es esa cosa que eligió María? Esa mejor parte. María se enfocó en el invitado, en Jesús, en su palabra. Ella estaba interesada en el establecimiento del reino de Dios. Estamos interesadas en el establecimiento del reino de Dios. Conocemos qué es el establecimiento del reino de Dios. Queremos profundizar en el establecimiento del reino de Dios, que trae paz, amor. Jesús restituyó todo, lo cultural inclusive, cambió la forma en la que funcionaban las cosas a una forma más amolde a su corazón, a su reino, a sus intereses, a su gente, a sus hijas. ¿Qué significado tan grande y valioso tiene este pasaje para incluso nosotras, para los hombres también? Pero el saber que Jesús estaba dándonos un lugar que no se estaba dando en ese momento. Yo quiero agarrar eso, yo quiero seguir escuchando a Jesús. María muestra cómo otros como ella, que tienen un estatus social bajo, que son vistos como menos, que están a los márgenes, que no tienen tantas cosas como otras personas, pero María nos muestra cómo Jesús le dice a esa gente: no tienes que ser definido por las etiquetas que te ponen en la sociedad. No, tú eres definido por quién eres en mí, al sentarte a mis pies y escucharme a mí. Nos enseña Marta y María que tenemos que entender también que hay que recibir a nuestros invitados y escucharles. Son cosas prácticas tanto como con Jesús como con el otro, con mi prójimo. Ellas extienden a Jesús y a sus mensajeros el tipo de bienvenida en donde el escuchar es activo. Eso es lo que está haciendo María, un discipulado integral, un escuchar que genera acción, está eligiendo la mejor parte. En el Evangelio de Lucas, el escuchar la palabra significa haberse unido al camino del discipulado. Y ser una persona del camino es un gran privilegio y es un gran reto. Ser una persona que camina con Jesús, que aprendemos a su lado, es un gran reto y es un gran regalo. Y es una elección. Desde el inicio, cuando María
cuando María visita a Elizabeth, María, Madre de Jesús, visita a Elizabeth, este tema de camino se resalta. O sea, desde Lucas 9 hasta Lucas 19 se muestra el camino de Jesús de Galilea a Jerusalén, un camino larguísimo. Y es debido a la fidelidad de Dios y por la fidelidad de Dios y gracias a la fidelidad de Dios que Jesús insiste que la vida apartada y libre de ansiedad y de la agitación que experimentó Marta es posible. Ser enseñadas por Jesús. La contradicción de una sociedad donde una mujer no le era permitido sentarse a los pies del maestro, pero había uno que no solo se lo permitía, sino que lo animaba. Venga, siéntese, estás eligiendo la mejor parte. Jesús nos anima a aprender de Él y a elegirlo a Él. Y de todo lo que permanecerá en y con nosotras es eso, escuchar a los pies de Jesús. La fidelidad a Dios es sobre escuchar y hacer la palabra de Dios. Amar a Dios, amar al prójimo. Importantísimo. María ejemplifica a través de sus acciones una vida de discipulado a los pies de Jesús y enfocados en aprender en el Señor. Yo trabajé 1 año en el seminario y una de mis funciones realmente, el equipo era pequeño, la parte del staff éramos como 4. Entonces todos los eventos los organizábamos nosotros. Teníamos un invitado especial de una organización muy importante en Latinoamérica sobre desarrollo comunitario, que se llama World Vision, y él fue expositor en una de las conferencias. Y luego, saben que la mayoría de las veces que se lleva al invitado a comer o se le recibe en una casa, se le atiende, hicimos eso. Todo el equipo nos fuimos. En nuestro equipo de trabajo creo que éramos 3 mujeres y 3 hombres, más algunos invitados extras, profesores, etcétera, que querían ser parte. La mayoría hombres. En ese momento escuchamos, nos relacionamos, nos reímos, compartimos y luego ya se había acabado la reunión formal como tal y empezamos a recoger. Mi trabajo tenía mucho que ver también con que las cosas estuvieran en orden. Entonces yo de una vez me paré, empecé a recoger, poner todo en orden para retirarnos. Yo veo que ellos siguen hablando de un tema importante y yo no puedo con el hecho de que yo quiero estar ahí, yo quiero escuchar, yo quiero saber qué están pensando, qué se están preguntando, qué están analizando, cómo podemos ser mejores testigos de Jesús, cómo podemos ser mejores en nuestro servicio a la comunidad. Yo estaba interesada en seguir siendo parte estoy en el medio, y veo a mi izquierda un círculo de hombres, y luego veo a mi derecha todas las mujeres en la cocina. Y no es que yo creo que tenga nada de malo estar en la cocina, para nada. Simplemente que yo quería estar ahí, pero no me atrevía ni siquiera a ir porque era un círculo de hombres. O sea, me encanta lo que hace María porque a María le importa 3 y se va a los pies. Y yo lo que hice realmente fue que está el círculo de hombres y yo me acerqué y me empecé a escuchar como de lejitos, así como que a ver qué agarraba. Y una de mis profesores se volteó y me vio y abrió el círculo y me dijo, Claudia, ven, entra y escucha. Y parece súper tonto, pero para mí fue muy importante y muy valioso el saber que me estaban incluyendo en algo que de repente parecía que lo que yo debía estar haciendo era estar en la cocina. La interacción de parte de María que Lucas nos presenta en su evangelio nos prepara para las enseñanzas de Jesús sobre la paternidad, sobre la presencia del reino de Dios y su establecimiento, más adelante en el evangelio de Lucas hay muchas cosas para las cuales este pasaje en particular nos prepara. Voy a mencionar 4 cositas que probablemente están altamente relacionadas, pero que todas tienen que ver con cómo ser hospitalarios, cómo escuchar las enseñanzas de Jesús, cómo reconocer la ansiedad que me puede estar siendo distracción, cómo estoy reconociendo cuál es la mejor parte. Actuar como que pertenecemos a la familia de Dios. O sea, eso fue lo que hizo María. Ella sabía que ella pertenecía y ella dijo, yo voy. Reconocer, saberlo, recibirlo. Fidelidad a Dios tiene que ver con escuchar, elegir escuchar y vivir la palabra de Dios. En poder reconocer cómo nos podemos estar agotando en la vida, quemándonos, porque eso es lo que hace el desenfoque, nos quemamos, enfocarnos más en nuestro yo, en nuestros problemas, en las angustias que nos pueda crear el llegar a posiciones, el ser reconocidos, el estar haciendo lo que todo el mundo dice, wow, está en su punto. Entregar nuestros corazones a ser transformados por el escuchar la palabra de Dios.
enfocar nuestra atención en Cristo. Quizás podemos actuar como Marta, que en algún momento hasta le reclamamos a Jesús, pero Jesús nos da un para atrás, así bien un tate quieto. Vamos a ser enseñables cuando Jesús nos dé ese para atrás. Eso también es importante. Si en algún momento nos equivocamos y no somos como María, vamos a ser enseñables. Jesús vino a transformar. Entonces, aquí básicamente lo que les compartí son los 4 puntos. Elegir escuchar a Jesús sobre la ansiedad de expectativas sociales o expectativas en general. Elegir aprender siempre, o sea, aprender, yo quiero aprender, pero con una actitud humilde. No es aprender para ser la que más sabe. Yo agradezco, mi mamá, gracias, me presentaste de una forma muy linda. Me encantó. No me gusta, a veces cuando hay personas que me conocen, me presentan por títulos y todo lo demás, y la verdad es que para mí lo más importante es que estamos juntas acercándonos al texto bíblico. Jesús me enseña eso, Jesús me enseña sobre la humildad, sobre que el aprender no se trata de ser la más conocida o de llegar a tener la posición de liderazgo más alta. Se trata de vivir el mensaje del Evangelio, transmitirlo, compartirlo, edificarnos. Elegir ser una discípula de Jesús en busca del establecimiento del reino de Dios, que podamos mantener también ese enfoque de yo soy una discípula de Dios y su reino, el establecimiento de su reino es importante para mí. Yo me uno a la misión y a lo que Dios está haciendo en el mundo hoy. Es mi elección, es mi decisión como discípula de Jesús, porque Él me ha dado el lugar cuando otros decían que no lo merecía. Elegir enfocar nuestra acción en Jesús y ser transformada, nuestra atención, en Jesús y ser transformada por Él y su palabra. Eso también es una elección. O sea, la palabra de Dios y el Espíritu Santo tienen el poder para hacer lo que quiera con nosotras, pero tiene que haber una disposición de nosotras también, de responder a ese accionar de Dios. Elijamos dejar que el Señor nos transforme. Y bueno, creo que va a ser un tiempo en el cual podemos tener un tiempito de adoración, de expresarle a Jesús en nuestro cántico, que queremos estar a sus pies.